ahí a mí ya me avisó Sí, Zoom, sí, sí, les aviso a que está todos. grabando. Estamos. Bueno, vamos a empezar con las cosas habituales en el Zoom. ¿Se escucha bien? Eso está que se escucha. Bueno, ya me presentaron Jasmine y Vicky, yo soy Andrea. Lo que les voy a proponer, más que volver a presentarme, es pensar un poco el esquema, o como yo pensé el esquema de la clase. La verdad es que, como dice Hans, cuando pensamos en los temas de género y diversidad sexual, hablamos de temas que son muy amplios y que requieren de mucho tiempo, ¿no? Para poder formarnos, para poder entender las diversas discusiones, para ir analizando los devenires y la genealogía de cada uno de los conceptos, de cada una de las ideas y demás. Y también cuando articulamos género y derechos humanos, se nos abre un mundo enorme, ¿no? O sea, como venimos trabajando en el seminario, al hablar de derechos humanos, y esto lo vieron también la semana pasada, cada vez es más amplio el lenguaje de los derechos humanos, cada vez son más las problemáticas, las desigualdades que se vinculan a la idea y al paradigma de derechos humanos. Así que lo que voy a intentar en esta clase es presentar algunos conceptos que a nuestro criterio son conceptos centrales para entender eh, un poco esta pregunta en torno al porqué de las desigualdades de género, ¿no? Que es una pregunta bien amplia, y también tratando de limpiar y de ir articulando estos conceptos con situaciones concretas, ¿no? Con que no nos quede la abstracción del concepto de patriarcado, por ejemplo, sino que podamos ponerle datos, que podamos ponerle números, que podamos darle cuerpo a ese concepto que nos viene a denunciar o a visibilizar o a mostrar una situación naturalizada, invisibilizada. Bueno, vamos a ir viendo algunas de estas ideas. Eso por un lado. Por otro lado, aclararles que en la clase que tienen para esta semana, el guión escrito y los materiales, hay mucho foco hecho en el tema de violencia. De hecho, el material que elaboré para este año sobre violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, con lo cual no me voy a centrar en el tema de las violencias porque lo tienen en la lectura, sino que voy a intentar proponerles algunas cosas que no están en esta bibliografía, para que después puedan reponer eso a través de la lectura. Y por último, en el esquema de clase que armé, me planteé algunos momentos de corte para dialogar con ustedes, pero si antes les parece que quieren aportar algo, o quieren interrumpir, o no me quieren hacer alguna pregunta, o quieren comentarme alguna situación o algo que se refiera a lo que venimos conversando, lo pueden hacer por el chat o directamente avisan y se meten, digamos, ¿no? En el Zoom como que no hay mucha forma de pedir permiso, así que nos metemos, opinamos y después yo retomo, no hay ningún problema. Así que bueno, si les parece voy a arrancar con una afirmación que espero que todas y todos y todes creamos que es así, o que si no estamos de acuerdo con esta afirmación podamos a lo largo de la clase también trabajarla. Pero para mí es algo en lo que estamos de acuerdo, y es una afirmación sencilla, pero muy compleja, que nos plantea que vivimos en sociedades en las cuales existen desigualdades, ¿no? Como paraguas para arrancar la clase, me parece importante partir desde ahí, señalar que vivimos en estas sociedades donde hay desigualdades, y que en particular existen desigualdades estructurales que se encuentran vinculadas al género, y que estas desigualdades se manifiestan, por ejemplo, en la exclusión histórica que han vivido las mujeres y las personas del colectivo LGTBI+, en relación al reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, ¿no? Nosotros y nosotras vimos desde el inicio del seminario que uno de los conceptos claves del paradigma de derechos humanos y de este posicionamiento político que son los derechos humanos es la idea de la igualdad de todos los seres humanos. Bueno, esa idea de igualdad de todos los seres humanos es una idea y un concepto de igualdad que está todo el tiempo en disputa, que todo el tiempo hay colectivos cuestionando y planteando que están excluidos de esa igualdad, ¿no? Tanto la igualdad formal como la igualdad sustantiva. Pero en el caso de las mujeres y las personas LGTBI+, esta lucha por el reconocimiento de estos derechos que fueron negados a lo largo de la historia tiene muchos años.
Pero antes de meterme un poquito en esa historización de las luchas de los feminismos, yo les decía que a cada cosa que les planteo me gustaría ponerle un poco de realidad. Entonces, cuando yo les digo que les planteo pensar o arrancar la clase con esta idea de que vivimos en sociedades desiguales en clave de género, por ejemplo, cuando decimos desigualdades nos referimos a situaciones concretas. Les voy a compartir dos datos o dos situaciones concretas para arrancar la discusión. La primera de estas situaciones que nos permite ver un aspecto o un ámbito donde se dan estas desigualdades tiene que ver con la situación de las mujeres en el ámbito del empleo, ¿no? Entonces, según un informe que publicó el año pasado la Dirección de Género del Ministerio de Economía de la Nación, las mujeres son las que sufren mayores niveles de desempleo y precarización, ganan en promedio un 29% menos que los varones. Esta brecha se amplía cuando hablamos del sector informal, donde alcanza un 35,6% del total de la población. La mitad de quienes no consiguen trabajo o empleo son jóvenes de hasta 29 años, y dentro de estas personas, jóvenes de hasta 29 años, son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación en toda la economía. Estos son los primeros datos que les presento para pensar estas desigualdades. Otro dato también vinculado a la situación de empleo tiene que ver con los datos que emergen de la primera encuesta sobre población trans que se realizó en el año 2012 en conjunto entre el INADI y el INDEC, que se hizo sobre una muestra de 209 personas trans, de donde, por ejemplo, uno de los datos llamativos a compartir es que el 20% de las personas que fueron encuestadas declaró que no realizaban actividad por la que obtengan dinero. Y dentro del otro 80%, el 80% restante que expresó que sí realizó actividades por las que obtiene dinero, estas actividades están vinculadas principalmente a la prostitución y los trabajos informales, ¿no? Que tienen como característica tanto la prostitución como los trabajos informales el gran grado de precariedad e inestabilidad, ¿no? Además de la exposición a violencias y demás. Otro dato interesante en relación a esta encuesta trans que les decía que se realizó en el año 2012 y que es uno de los estudios más sistematizados que hay sobre la situación en general, la situación social de las personas trans. Bueno, otro dato es que el 80% no posee ni obra social, ni prepaga, ni acceso a algún tipo de plan estatal de salud, ¿no? Bueno, estos datos que les comparto inicialmente intentan ponerle un poco de cuerpo y de situación concreta a esta idea de desigualdad. Ahora bien, estas formas de desigualdad estructurales en relación al género de las que les estoy hablando, podemos decir que no fueron siempre así, no tuvieron siempre estas características, ¿no? Sino que, y esto no significa que en otros momentos de la historia no haya habido desigualdades, que las mujeres, que las disidencias no hayan vivido situaciones de desigualdad, sino que la forma que adquieren las desigualdades actuales emergen en un momento determinado, en un contexto determinado, que es el contexto de constitución de un nuevo orden político y económico en el cual se articuló patriarcado, capitalismo y colonialismo, ¿no? Tres ideas que aparte venimos viendo también en el seminario, de diferentes lugares, y es en esta configuración de este nuevo orden social en el cual las mujeres quedaron excluidas de los derechos que se consagraron a los varones. Lo cual ya era denunciado en esos contextos, no es que es una denuncia que hacemos hoy, muchos años después, respecto a la situación de la subordinación de las mujeres en esos contextos, sino que en esos mismos contextos había voces que cuestionaban el orden y que proponían otras alternativas. Por ejemplo, en las revoluciones del siglo XVIII, ya las feministas, y ahí por ejemplo les voy a traer a una feminista que quizás escucharon y que si están algunos de la comisión en la que yo estoy, yo la nombro bastante al inicio del seminario, que es Olympe de Gouges, que es una de las principales referentes que expone las reivindicaciones de igualdad de género en la Revolución Francesa, y que ella en 1791 elabora lo que se llamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Haciendo alusión
a cómo las mujeres fueron excluidas de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Entonces ya en ese momento, en 1791, Olympe de Gouges, que es, podría decirse que es una de las representantes o referentas de lo que se conoce como la primera ola del feminismo, siempre hablando de la cronología europea, y en ese momento ella va a plantear que las mujeres nacen libres y permanecen iguales en derechos que los varones. Y va a plantear también que la emancipación de las mujeres se tiene que dar a través de la igualdad de derechos. O sea que esta idea de igualdad de derechos, que hoy estamos todavía cuestionando y discutiendo y tratando de ampliar, es una idea que viene siendo discutida y cuestionada y tratando de ampliar esos márgenes, esos límites que tiene la idea de igualdad ya desde hace mucho tiempo. Entonces, otro dato que aparece en esto que les cuento es, bueno, el feminismo, ¿no? Y ahí me gustaría también hacer una breve parada para hablar del feminismo, ¿no? Que hoy, como decía Haas, el feminismo es protagonista de un montón de luchas muy conocidas, mediáticas, ¿no? Que hablamos habitualmente en los grupos de amigos, amigas, en las universidades, en el trabajo, en la familia. Pero es importante quizás hacer una pequeña mención y tratar de pensar qué es el feminismo o qué son los feminismos. Siempre es obviamente mejor hablar en plural porque entendemos que son movimientos muy diversos, heterogéneos, con distintas perspectivas. Pero bueno, para la clase a mí me gustaría plantear que los feminismos son un movimiento que busca principalmente poner de manifiesto y aportar a la erradicación de la desigualdad de condiciones entre las mujeres, los varones y las personas LGTBI+. Y que por eso reclama, pugna por que todos los derechos económicos, políticos, sociales y demás se den igualdad de condiciones, ¿sí? sin presencia de desigualdad. El feminismo tiene como algo característico que a mí me gusta destacar, que es que en la búsqueda de construir esta sociedad con mayores grados de igualdad que queremos, articula un importante desarrollo teórico con la movilización y la acción política. Y esto me parece interesante también destacarlo, porque quizás a veces nos quedamos con la idea de que el feminismo es esa movilización en las calles, el feminismo es esa acción política, y el feminismo es eso, pero también el feminismo a lo largo de la historia, de su historia, ha desarrollado todo un cuerpo teórico que es el que hoy nos permite pensar o reflexionar acerca de dónde se anclan o por qué siguen reproduciéndose estas desigualdades, ¿sí? Y entonces digo desarrollo teórico y la idea es pensar en algunos de los conceptos que los feminismos nos han propiciado, nos han acercado, ¿no? Y otra cosa es que en esta búsqueda y en este proceso crítico que hacen los feminismos a partir o a través de lo que se conoce como teorías de género, teoría feminista, o inicialmente fueron estudios de las mujeres, han construido diversas categorías como la categoría misma de género, una categoría que surge de las teorías feministas, la teoría de género, la categoría o lo que se conoce como sistema sexo-género, la división sexual del trabajo, el concepto de identidad de género, el concepto de estereotipos de género, de brecha, de techo de cristal. Todos estos son conceptos centrales que esto que les voy a decir ahora lo señala una autora que yo cito en las clases escritas que tienen para esta unidad, que es Alicia Soldevilla, que plantea en un texto de la Universidad de Córdoba, que son conceptos que nos han permitido nombrar realidades que antes eran invisibles o que se encontraban naturalizadas, ¿sí? Entonces, cuando a esa situación que enfrentan las mujeres de que en los empleos llegan a un límite en el cual pareciera que ya no se pueda subir más, o sea, suben en las categorías, pensemos, a ver, el ámbito de las universidades, ¿no? Donde las mujeres ingresan a las universidades en mayor número, se gradúan en mayor número, son en la base de la escala docente, son de mayor número,
Pero cuando llegamos a los cargos de vicerrectorado, rectorado, nos encontramos con que las mujeres representan, con suerte, el 10% del total de esos cargos, ¿sí? A nivel del sistema universitario. Entonces, esta situación con la que se encuentran las mujeres, bueno, los feminismos le han puesto nombre y lo han llamado techo de cristal, ¿no? Y así, con una multiplicidad de situaciones que vivimos, y lo que ha permitido este poner nombre a estas situaciones es o darle entidad a las mujeres y a las personas del colectivo LGTB como sujetos, ¿no? Como sujetos de derecho, como sujetos de reclamo, y a la vez ha permitido que esas situaciones que no eran reconocidas y que estaban naturalizadas en la vida social, política y económica, es decir, bueno, las mujeres llegamos hasta acá y bueno, esa es la que nos tocó, ¿no? Bueno, eso que estaba naturalizado y que estaba internalizado como algo que era así y que le pusimos nombre, también permitió construir esas situaciones como problemas, ¿no? Construirlo como desigualdad, construirlo como problema que debe ser abordado por las políticas públicas y en este caso por los derechos humanos, que es lo que nos convoca hoy aquí. Por ejemplo, todo lo que implica el acceso diferenciado a distintos ámbitos, al ámbito de la salud, la educación y demás, los ámbitos de toma de decisión, pero también todo lo que tiene que ver con la autonomía en la toma de decisiones sobre la sexualidad, lo que tiene que ver con la violencia de género, los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, entre otras muchas situaciones que podemos nombrar y que hoy tienen un nombre. Hoy llamamos a la muerte violenta de las mujeres por su comisión de mujeres, femicidios, ¿no? Y eso tiene impactos, en cómo se desarrolla la política pública de prevención de las violencias, en cómo se miden los datos, bueno, en un montón de cuestiones. Y en términos de instrumentos de derechos humanos, cada una de estas situaciones, problemas y desigualdades que fuimos nombrando han requerido el desarrollo de instrumentos de derechos humanos. Por ejemplo, en relación a la discriminación contra las mujeres, esto lo van a encontrar también en los materiales de esta clase, en 1979 se aprobó dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que para llamarla rápidamente la solemos conocer como la CEDAW. Y esta convención es muy importante y fue resultado de mucho activismo feminista, y de hecho las activistas feministas que cuentan cómo fue el proceso de aprobación de esta convención, hablan de que esta convención vendría a ser la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Como una ampliación y un enriquecimiento, que si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya decía que no se podía discriminar por sexo, la realidad es que se necesitó de un instrumento especial que pudiera proteger y hacer realidad ese principio de no discriminación general que tenemos en los instrumentos más generales, ¿no? Que también son esos, son instrumentos paraguas, desde los que después se empiezan a desprender instrumentos específicos para las protecciones de cada conjunto, de cada grupo social. Eso en relación a la discriminación contra las mujeres. Entonces, en esa, ¿quería decir algo? No. En esa... No, cuando termines esta idea te hago una pregunta. En esa convención, por ejemplo, en el artículo 3 dice que los estados partes, es decir, los estados que la ratifican, que la aprueban internamente, deberán desarrollar todo tipo de medidas de carácter legislativo, social, económico, para el desarrollo y adelanto de la mujer, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los varones, ¿sí? Este es un instrumento que se aprueba para abordar específicamente el problema de la discriminación contra las mujeres en los distintos ámbitos. Después hay otros instrumentos. En 1994 se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que allí se reconoce algo que hoy es bastante difundido,
no lo suficiente, pero bastante difundido, que es el derecho que tenemos las mujeres a vivir vidas libres de violencia, ¿no? Este eslogan, que fue el eslogan de campaña de las áreas de género durante mucho tiempo, de tenemos una vida libre de violencia, es algo que surge en el año 1994 en el marco de esta convención que se aprueba en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y así podríamos seguir citando distintos instrumentos. En el año 2017 se aprueban los principios sobre la aplicación de la legislación internacional en derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, que allí se hace mención a esta idea que venimos trabajando de que todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles, interdependientes, y donde la orientación sexual y la identidad de género tienen que ser esenciales para la dignidad de la humanidad y no pueden ser motivo de discriminación o abuso, ¿no? Pensemos que estos principios, que es como una guía de orientación para la aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, bueno, estos principios vienen a plantear la situación a nivel mundial, ¿no? Que viven las personas LGTBI o las personas por su orientación sexual y identidad de género, que no es la misma situación que tenemos hoy en Argentina, que si bien no es una situación tampoco de igualdad, ni es una situación que haya erradicado las violencias o la discriminación, la realidad es que en muchos países todavía las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas, todavía hay persecución, todavía hay cárcel, todavía no hay reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Entonces, bueno, estos principios vienen a ser una base para todo el mundo. Y ha sido la base, por ejemplo, también para la ley de identidad de género argentina. Bueno, tenía otros ejemplos más de convenciones y demás, pero me parece que ya es un montón. Pero bueno, lo que quisiera cerrar en relación a esto es que estos ejemplos que les estoy compartiendo respecto de los instrumentos que se fueron aprobando en el Sistema Universal y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son importantes en la medida en que estas situaciones se fueron visibilizando como vulneración y violación de derechos humanos, ¿sí? Se fueron construyendo como un problema de derechos humanos y que esta construcción se dio por medio de luchas y de disputas que fueron visibilizando la urgencia que había en poder abordar, ¿no? Estas temáticas. Porque lo que sucede es que si no se abordan y sigue sosteniéndose estos patrones de desigualdad, hay personas a las que se les va la vida también, ¿no? Además de sus condiciones de vida cotidianas. Y de alguna manera estos instrumentos que materializan estas luchas, lo que van haciendo también es acercándonos un poco más a esta idea de igualdad que surge de los instrumentos iniciales. Bueno, no sé si querés decir algo y después sigo. Te quería hacer una pregunta, André, porque mientras vos ibas hablando voy recordando todos nuestros debates y todo lo que siempre damos en clase y quería consultarte, ¿no? Vos mencionaste los feminismos y cómo las luchas y la conceptualización de los feminismos fue a veces de la mano de los reconocimientos en materia de derechos humanos. Te quería preguntar cómo caracterizarías vos estas desigualdades de género, como una visibilización del fenómeno natural o cómo hablamos de género, o sea, cómo definirías la categoría género. Me parece que este punto es bien básico, pero me parece importante que lo destaquemos. ¿Es algo natural o qué es? O sea, ¿por qué hablamos de desigualdades de género? Bien. Si bien sé que es un tema en discusión también dentro de los feminismos, ¿no? Los libros, hay un libro muy famoso que es el género en disputa y todavía no hay acuerdos al respecto, pero plantearlo en esta clase me parece central. Bien. Sí, yo lo tengo previsto un poquito más adelante porque... Ay, perdón, un spoiler sí, te metí. Un spoiler, pero es característico, Jasmine, de vos. No. ¡Ay, qué mala! No, sí, lo tengo para trabajar, pero... Decilo cuando quieras, decilo cuando quieras. No, está bien. A ver, en relación a la pregunta concreta, solo les voy a adelantar y lo vamos a ver ahora en media página más abajo, donde tengo mi punteo.
es que lo que nos ha permitido la teoría de género es justamente ponerle nombre a esas situaciones que históricamente fueron naturalizadas. Cuando digo que históricamente fueron naturalizadas, quiero decir que se construyeron como si fueran naturales. Pero la clave es entender que fueron construcciones sociales, históricas y culturalmente situadas. Y esta idea de situado, que a partir de ahora va a aparecer bastante en la presentación de la clase, es muy importante, porque por un lado, porque hay que situar las discusiones, lo que dice Jazmín, cuando una lee o estudia sobre las teorías de género, se va a encontrar con algunas aproximaciones iniciales que hicieron los estudios, lo que se llamaron los estudios de las mujeres, que lo que buscaron es entender, bueno, ¿en qué radica esta desigualdad? ¿Por qué en todo el mundo, en las distintas sociedades, en los distintos contextos geográficos, hay situaciones de desigualdad que viven las mujeres y bueno, podemos ampliar y decir las personas del colectivo LGTB? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué hay de fondo que esto se produce? Y lo importante, que lo traen los feminismos más recientes, es entender de qué manera, no tanto que, bueno, hay una autora que es Joan Scott que dice, bueno, hay muchas discusiones, ¿no?, en relación a la categoría de género, y el género aparece a veces como una categoría difusa, difícil, que se usa para todo, pero que a veces hasta parece vacía. Bueno, yo creo que el género tiene mucho potencial político de cuestionamiento de un sistema, pero es realidad que en el uso cotidiano a veces le decimos género a una multiplicidad de cuestiones, ¿no? Entonces, Joan Scott dice que hay que siempre preguntarse por el género actuando, cuando el género está funcionando. Entonces, cuando una piensa género, hay que pensar qué pasa en esta comunidad concreta con el género, cómo se manifiesta en esta comunidad concreta el género y qué consecuencias tiene el género. Entonces, para avanzar, un poco, y después vuelvo a esta idea. Otro de los conceptos que no sé si ustedes lo escuchan, pero mi WhatsApp está sonando y lo voy a sacar de acá. Bueno, otro de los conceptos que desarrolló el feminismo, las teorías de género, y que es fundamental para después poder articularlo con la cuestión de género, es el concepto del patriarcado. Este concepto sí va a estar mucho más extendido, pero es importante preguntarnos qué entendemos por patriarcado, qué es el patriarcado, no sé si alguien quiere decir algo, qué es el patriarcado, qué les parece que dice, que viene a denunciar esta categoría de patriarcado. ¿Alguien quiere desmutearse y decir algo? Si no, sigo. Bueno. El concepto de patriarcado surge principalmente para poder analizar o pensar cuáles son los principios que se encuentran en la base de las desigualdades de género, ¿no? Para analizar las formas particulares que las mismas asumen en los contextos específicos o particulares. Entonces, para dar una definición clara de esas que podemos poner en negrita o que podemos resaltar, podemos entender que el patriarcado es un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas, económicas, que se reproduce por medio de instituciones, ¿no?, como el Estado, como el derecho, como la educación, y que se articulan para mantener y reforzar la subordinación de las mujeres. Y acá aparece uno de los primeros datos referidos a lo que Jazmín traía, que me gustaría sintetizar, y es el hecho de que este sistema patriarcal ha sido algo construido. Es decir, que no es producto de la naturaleza humana, no es producto del devenir de las sociedades, que en algún momento íbamos a llegar a un sistema patriarcal. Bueno, no es así. Esto se construyó en un momento determinado porque era funcional a una forma de construcción de un orden social en el cual las mujeres tenían que ocupar un rol, los varones ocupar otro rol, y así las personas fueron distribuidas en esos roles, ¿no? Y lo característico de este tipo de sistema es que es un sistema que establece jerarquías, ¿no? No solo que divide, y esto también lo vamos a retomar en la idea de género, no son solo sistemas que nos atribuyen que tenemos que hacer determinadas cosas sino otras, sino que además se crean jerarquías y hay cuestiones socialmente que valen más que otras. Y un poquito más adelante vamos a pensar algunos ejemplos. Es importante también señalar que el patriarcado va operando o funciona a partir de distintos mecanismos o dispositivos, ¿no?
uno de los dispositivos por los cuales, bueno, por ejemplo, una de las instituciones características del patriarcado es el matrimonio, y uno de los dispositivos es la heterosexualidad o la heteronorma, ¿verdad? La heterosexualidad obligatoria o lo que llamamos heteronorma. ¿Qué es la heterosexualidad obligatoria o la heteronormatividad? Bueno, es la idea o el establecimiento de una idea de que la heterosexualidad es necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Y también porque se establece como el único modelo válido de relación sexoafectiva, ¿sí? Sin embargo, esto es lo que nos plantea el patriarcado, ¿no? Porque funciona a través de esa idea de heterosexualidad obligatoria. Pero la realidad o lo que yo les quiero plantear como realidad, y luego lo charlamos, es que la heterosexualidad no es simplemente una orientación sexual más, sino que es un régimen político, ¿sí? Que se compone por un conjunto de instituciones, de reglas, de prácticas y de discursos que obligan a las personas a actuar conforme esos patrones heterosexuales dominantes. Y pensemos, por ahí a veces nos pasa, como me pasa a mí cuando doy este tipo de clases, que se plantean, ¿no? Inquietudes respecto, bueno, pero eso no es tan así, o eso ya no es tan así. Bueno, obviamente que en estas luchas, en estas disputas que fuimos compartiendo, se han dado avances, se han dado reconocimiento de derechos y demás. Por ejemplo, en Argentina, hace 10 años tenemos ley de matrimonio igualitario, pero tenemos hace 10 años ley de matrimonio igualitario, luego de una historia, ¿no?, de muchos más años, en el cual el matrimonio como institución era algo que solamente lo podían contraer las personas del mismo sexo, las personas de distinto sexo, es decir, las personas que mantenían relaciones heterosexuales, ¿no? Y a pesar de que hoy tenemos una ley de matrimonio igualitario, se reconoce los mismos derechos sin importar el tipo de vínculo de las personas o el sexo de las personas que establecen vínculos, la realidad es que todavía podemos seguir viendo una cantidad de manifestaciones de violencia hacia las personas que expresan vínculos no heterosexuales, ¿no? Por eso digo que hay una idea de que obligan a los sujetos, porque hay un montón de dispositivos, tanto los dispositivos legales, que en nuestro caso ya fue saldado porque tenemos la ley de matrimonio igualitario, pero luego operan otros procesos, otras prácticas sociales, como los procesos de discriminación o las prácticas discriminatorias. Pensemos un caso que es bastante reciente, que es el caso de Mariana, bueno, que llevó el eslogan "Todo beso es político", que fue, bueno, Mariana Gómez, que fue condenada a 1 año de prisión suspenso en una causa en la que se la acusaba por resistencia a la autoridad cuando fue detenida por estar besándose con su esposa en público en la estación de Constitución, ¿no? Bueno, como ese ejemplo, hay un montón de situaciones en las que todavía vemos prácticas discriminatorias en bares, ¿no? Hay mucho que circula habitualmente en los medios de parejas que están en bares y las discriminan, o los echan, o les prohíben el ingreso, bueno, todas situaciones que siguen dándose a pesar de que tenemos ley de matrimonio igualitario. Porque a la vez es que estas leyes, si bien aportan a la modificación de estos sistemas, no terminan, no es que se resuelve, no es una varita mágica la ley. La ley es importante porque nos garantiza un piso de igualdad, pero luego sigue toda esta lucha por hacer efectivos esos derechos y por aportar a ese cambio cultural que es el objetivo final, ¿no? Un cambio cultural en el cual todas las personas, independientemente del tipo de vínculo sexoafectivo que entablamos, independientemente de nuestra orientación o nuestra identidad de género, podamos vivir en igualdad de condiciones. Y ahí otro concepto que les quería traer, antes de pasar a los debates en torno a género, es el concepto de cisnormatividad, que es un concepto mucho más reciente, si se quiere, que viene a hablar de esta expectativa que hay socialmente, que se articula con el patriarcado y con la heteronorma, que expresa que todas las personas somos cisgénero o cisexuales, ¿no? Donde cis significa que todas aquellas personas a las que se le asignó, por ejemplo,
que se les asignó femenino al nacer, van a crecer y van a ser mujeres, y que todas las personas a las que se les asignó el masculino van a crecer y van a ser varones. Bueno, esa es una idea que está muy arraigada todavía socialmente, ¿no? De que nacemos y se nos asigna un sexo, un género, y ya toda la vida va a ser así. Bueno, la idea de cisnormatividad lo que viene a plantear es que esta idea que está tan arraigada socialmente generó a lo largo de la historia la estigmatización, la patologización, la criminalización y la vulneración de derechos de las personas trans y travestis, ¿sí? Estos desarrollos son mucho más recientes de la teoría de género, de la teoría feminista, y han ido enriqueciendo, ¿no?, nuestros debates en torno a también las estrategias y las políticas necesarias para esta ampliación de derechos. Bueno, yo ahí les decía también en el informe que les comenté al principio de la situación que viven las personas trans y travestis, y en el escrito de esta clase también hay varios recortes y cosas para pensar. Acá me gustaría quedarme un ratito en pensar esto que les decía antes, que estos conceptos que ahora les pusimos nombre y que ahora los interpretamos y que estamos trabajando y que nos permiten entender o construir el porqué de las desigualdades entre los varones, las mujeres y las personas LGTBI+, y que han sido producto de estos debates y estas disputas en diferentes momentos históricos, en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, pero que es importante destacar que sus avances, es decir, los avances que hay en las situaciones que estos conceptos denuncian, los retrocesos y los cambios, se traducen en prácticas en situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, las discusiones que se dieron en torno a la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, son justamente representaciones de estas luchas que se tradujeron en el reconocimiento de derechos que antes eran negados a las personas. Pero además, estas leyes, esto se los dije antes también, van transformando, no lo acaban a este sistema, pero van transformando este sistema que podemos resumir como sistema cis heteropatriarcal, ¿no? De a poco estas legislaciones, que son producto de la lucha, que son producto, ¿no? Los derechos humanos son producto de la lucha histórica de los colectivos, por el reconocimiento de desigualdad, de su dignidad. Bueno, estas cuestiones que venimos trabajando de alguna manera van modificando ese sistema de desigualdad, ¿no? La ley de identidad de género es una ley despatologizante, es una ley de vanguardia a nivel internacional, y es una ley que reconoce y que es parte de un enfoque de derechos humanos, ¿no? La ley de matrimonio igualitario es una ley que establece los mismos derechos independientemente de la orientación sexual. La IBE reconoce la autonomía en la toma de decisiones de las mujeres y personas gestantes, y que, si bien, como les decía, no terminan de erradicar la desigualdad, porque, por ejemplo, tenemos ley de identidad de género, y esto lo hablábamos la semana pasada en clase también, tenemos ley de identidad de género, pero las personas trans siguen viviendo, seguimos viviendo en situaciones de desigualdad y de exclusión, ¿no? Y por eso, bueno, ahí Vicky hizo una pregunta. Yo creo que hay muchas leyes de estas que constituyen medidas transformativas o transformadoras, como dice Fraser. La ley de identidad de género para mí es un caso paradigmático de esas medidas de transformación, al igual que la de matrimonio igualitario, pero lo que vemos es la necesidad de que todavía estas medidas que se plantean en términos de transformación del sistema vayan de la mano y se articulen con medidas que ataquen lo que llama medidas afirmativas Fraser, ¿no? Que ataquen las consecuencias ahora, porque la distancia que hace Fraser es, bueno, las medidas afirmativas se enfocan en las consecuencias, ¿no? En los resultados, mientras que las medidas transformadoras tratan de atacar la clave, la causa de la desigualdad. Bueno, está buenísimo que ataquemos la causa de la desigualdad, por ejemplo, con estas leyes que venimos hablando, pero es importante también que vayan de la mano de, por ejemplo, acá el ejemplo que da Jazmín, de el cupo laboral trans, ¿no? Porque si no, mientras se da ese cambio cultural, las personas siguen viviendo en desigualdad y en situaciones de exclusión. Entonces, hay cierta... En Fraser aparece medio estas esferas
como cosas separadas, y para nosotras es importante que las pensemos articuladas, ¿no? Que no pensemos que es una cosa o la otra, sino que necesitamos de las dos, porque la realidad es que para modificar el sistema necesitamos ir a las causas, pero para dar respuestas ahora en concreto a la vida de las personas que viven la exclusión y la desigualdad, necesitamos medidas afirmativas ahora, no esperar 200 años más a que se dé el cambio cultural y todos socialmente valgamos lo mismo, pues, independientemente de cualquier distinción. A ver, ¿alguien quiere decir algo hasta acá? Antes de que ahí sí pase a la idea de género ya. O por ahí si se les ocurre algún caso para pensar, alguna situación. Yo pregunto, no sé si hay alguien que quiera hablar, porque como yo estoy de host, no sé si están impedidos de hablar. O sea, viste que a veces te pide permiso. Si alguien mandó permiso para hablar, a mí no me llegó nada, pero avísennos por el chat, pido la palabra, y si hay algún problema técnico lo solucionamos, porque ahora yo los tengo a todos muteados. Bueno. No sé si alguien pone en el chat que quiera hablar. No, están todos concentrados, perfecto. Viste, porque yo te interrumpí antes, André, pero bueno, era para que hubiera alguna pregunta, algo. Si nadie habla. Perfecto, están concentrados, todos concentrados. Bueno, igual cualquier duda que vaya surgiendo se las pueden ir anotando y cuando terminamos, si quieren, compartimos también. Lo vamos buscando la vuelta para compartir. André, te hago un comentario breve a esto que venías diciendo y que tiene que ver seguro con lo que vas a plantear ahora también. El sistema bueno, no sé, el cambio que propone la ley de identidad de género sigue estando muy atado al sistema binario, ¿no? Esto como para preguntarte un poquito por las cuestiones cis-hetero que mencionabas. Sí, ahí hay toda una discusión. Hay algunas personas que consideran que la ley es binaria. La realidad es que la ley no establece que tengas que adecuar tu cuerpo o que tengas que, o sea, a un género predefinido, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ley de género habilita a las intervenciones corporales y demás, pero no obliga a ningún cambio. O sea, no es que, no sé cómo decirlo sin decirlo mal, pero no es que te obliga a adecuarte a lo que vendría a ser entendido como femenino para que puedas hacer el cambio, ¿no? ¿Se entiende? No, claro, me refería más a las cuestiones registrales. Sí. O sea, uno sigue siendo considerado varón o mujer en nuestras sociedades, pero la identidad trans no es reconocida como tal legalmente, ¿no? Entonces eso genera otros debates nuevos. Ahí hay algunos avances súper interesantes que podemos compartir después para circular en el foro, que es, bueno, la comunidad trans argentina tiene también un recorrido de lucha muy importante y ha resignificado el concepto de travesti, ¿no? Que por ahí en otros contextos aparece como un término negativo. Las compañeras travestis de Argentina han construido la categoría como una categoría política, ¿no? Que viene a dar cuenta de su identidad. Entonces, lo que viene sucediendo es que, amparadas en la ley de identidad de género, o sea que hay algo de la ley que habilita, han solicitado que en sus DNI conste el género elegido, que es de travesti, o el de persona trans, o el de transfeminidad. Bueno, hay distintas opciones, y lo que tiene que ver con que la ley establece que la identidad de género es algo autopercibido, es algo que lo nombramos nosotros, no es algo que otro puede venir a decirnos vos sos mujer, varón, trans, lo que sea, ¿no? Sino que es algo que definimos nosotros, que lo sentimos, que lo vivenciamos. Entonces eso habilita a que las personas puedan pedir que en su DNI conste, bueno, justamente en la identidad con la que se reconocen. Y hay casos interesantísimos, unos que se dieron en el interior, en donde se habilitó el registro con el género no binario, y otro caso acá en Buenos Aires, que es el caso de Lara, que es una actriz travesti, que también pidió en su DNI que se registre la identidad
que ella quiere. Y eso tuvo un avance, después fue frenado, y bueno, y ahora está ahí la discusión en relación a eso, pero es súper importante porque también está sucediendo de que hoy vivimos, como señala Jazmín, en un mundo binario, ¿no? Un mundo que nos da en cualquier formulario, bueno, ya no tanto, pero hasta hace unos años, en cualquier formulario en el que teníamos que anotarnos para hacer un trámite, para cualquier cuestión, teníamos que indicar el sexo o el género, según como diga el formulario, pero te daba solo dos casilleros, ¿no? Te tenías que ubicar el femenino, masculino, mujer o varón. Bueno, lo que viene sucediendo es que se ha estado trabajando en una ampliación de esas categorías. De hecho, en las universidades se aprobó hace muy poquito, mediados de abril, unas recomendaciones que se hicieron para que el sistema Guaraní permita desplegar una serie de identidades de género cuando una se inscribe, ¿no? Entonces ya no vamos a encontrarnos cuando te vas a inscribir a una carrera femenino masculino, sino te vas a encontrar con mujer, varón, trans, travesti, no binaria, mujer lesbiana, bueno, una serie de categorías que dan cuenta de algo que viene sucediendo con esta disputa que decía Jazmín en relación al género, que es considerar que todas estas categorías son categorías políticas, ¿sí? Que nos digan que al nacer, porque tenés pene, sos varón, es una construcción cultural, ¿sí? Es una construcción política ya. De la lista acá, Leonardo hace una pregunta y dice, ¿qué sucede si uno posee una identidad? Se me fue, y no está en la lista ese, ¿no? ¿Qué sucede si uno posee una identidad y no está en esa lista? Bueno, lo que se ha trabajado es en una lista, se ha trabajado con activistas del colectivo LGTB, más áreas del Estado, como el reciente ministerio, el INDEC y demás, y un grupo de asesores y asesoras, que lo que hicieron fue construir una serie de categorías y se habilita una opción de un otro, en caso de que la categoría identitaria no esté incluida, ¿no? Esas han sido discusiones que tuvieron en relación a este tipo de registros, porque la idea también es que se puedan sistematizar, entonces dejar las categorías abiertas complejiza la posibilidad de sistematización. Entonces, acordaron una serie de categorías y luego dejaron abierta para que quienes no se encuentran dentro de las categorías. Ahora, si quieren, mientras que hablamos, lo busco y les comparto, o vos, si lo tenés a mano, la notita del CIN o del CIU que dice cuáles son las categorías. Pero bueno, pensemos que en este sistema binario en el que vivimos, poder ampliar, ¿no? Y que ya no sean solo dos categorías las posibles, es un montón, si bien vuelvo a lo que decía antes, no termina de resolver, porque son situaciones estructurales muy, muy complejas que requieren de muchas medidas, la verdad es que es un avance significativo. Bueno, ahora sí, voy a tratar de presentar algunas ideas en relación al concepto de género, que como Jazmín les decía, primero es un concepto en disputa, ¿no? Que se está redefiniendo, y es un concepto que ha tenido muchas perspectivas que lo han analizado, ¿no? Se han analizado de distintas disciplinas, se lo ha pensado en distintos contextos. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentarles algunas ideas en relación al género, centrándome en lo que me parece que es importante, que es esta idea de que el género como construcción social permitió denunciar que aquello que se nos atribuía con carácter de natural, en realidad de natural no tenía nada, o sea que las mujeres estábamos asignadas al espacio privado de reproducción social, no, privado o reproductivo, no tiene que ver con que eso sea por naturaleza, sino que fue una construcción social que nos encasilló en ese lugar. Entonces, cuando hablamos de género, lo primero que podemos decir, y como una definición inicial y súper general, es que hablamos de una construcción social, cultural, histórica, una significación históricamente situada en torno a la diferencia sexual. Esto, que es las primeras nociones de género que aparecen en los estudios de género,
podríamos decir que significa que en cada momento histórico existen determinadas representaciones sociales, determinados mandatos, determinados estereotipos, determinados deber ser acerca de lo masculino y lo femenino que se atribuyen a las personas en base al sexo que se asigna al nacer, ¿no? Entonces, en base al sexo que nos dicen que tenemos cuando nacemos, empieza a operar toda una serie de ideas de cómo debemos ser, ¿no? Que esto lo vemos cuando vemos en las publicidades, las cosas, que los juguetes para niños, los juguetes para niños, los colores, bueno, ¿no? Esas distribuciones que empiezan a operar desde que nacemos y desde antes también. Entonces, lo importante es señalar que el género también es un concepto dinámico que nos permite ver estas desigualdades que las personas sufren por la asignación generalizada de los roles, de los mandatos y los estereotipos que se construyeron como algo natural, pero que el género justamente nos viene a decir que no lo son, que son construcciones. Entonces, nos encontramos nuevamente con que hablamos de un sistema binario, ¿no? Un sistema sexo-género binario, donde las personas tienen que estar en alguno de estos dos casilleros, y de donde a partir de esa asignación se construyen una serie de comportamientos y actitudes esperadas, y también de exclusiones, ¿no? Así como nos dicen el deber ser, lo que debemos ser, nos dicen cómo no debemos ser, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos los hombres no lloran, cuando le dicen a los niños los hombres no lloran, bueno, eso es una categoría de lo que no debe ser un varón en esa sociedad según la asignación de roles, estereotipos y representaciones de género que operan en ese momento dado. Como es dinámico y como hablamos de representaciones, también estamos hablando de que esas cosas van cambiando. Obviamente lo que le decían a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, que debían ser como mujeres o varones en la sociedad en la que crecieron, no son las mismas cosas que nos dijeron a nosotros, ni son las mismas cosas que le diríamos a nuestros hijos que nos quisiéramos tener o los tengamos. ¿Se entiende? Esas cosas están todo el tiempo y van transformándose también por esto, por las disputas que generan nuevos marcos de sentido, que generan nuevas normativas, que generan nuevos espacios de política pública. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? Según este esquema binario, ser mujer implica todo lo vinculado con el ámbito doméstico, implica el cuidado de las personas, lo emocional, lo privado, lo reproductivo. Y ser varón implica lo contrario, ¿no? Porque están como opuestos aparte. Implica lo racional, lo público, está ligado a lo productivo, ellas se quedan en la casa, ellos salen al mundo del trabajo remunerado y establecen relaciones sociales. Bueno, esa es una idea que ha ido cambiando, que se ha ido modificando, pero que todavía vemos que muchas de esas cosas todavía se están presentes, ¿no? Si nos preguntamos y si miramos nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta, vamos a ver rápidamente situaciones en las cuales todavía operan esos mandatos en relación al género. Y entonces, aparte, o es importante señalar que aparte de que este sistema es binario, es un sistema jerárquico, es decir, que no solo nos distribuye cosas, tareas, representaciones, mandatos, estereotipos, sino que además, y además de presentarse como puestos, están jerarquizados, ¿no? Es decir, que no valen lo mismo las cuestiones que se nos asignan a unas personas que las que se asignan a otras, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las brechas de ingreso y en los ámbitos de inserción laboral de las mujeres y los varones, vemos que en la Argentina la principal ocupación de las mujeres es el servicio doméstico remunerado, ¿no? Una tarea que aparece como si fuera una extensión del trabajo doméstico que de hecho mucho tiempo, ahora se llaman empleadas de casas particulares, pero mucho tiempo se llamó servicio doméstico. Entonces, la ocupación de servicio doméstico representa el 16,5% del total del empleo de las mujeres ocupadas en Argentina y el 21% de las que están asalariadas. Además, todo el sector del servicio doméstico está feminizado. El total de las personas que se dedican al servicio doméstico, bueno, de ese total el 96,5% son mujeres y la mayor parte de estas trabajadoras no acceden a sus derechos básicos. Entonces vemos como esta distribución no es igualitaria. ¿Por qué? Porque nos asignan un determinado sector, nos movemos en ese sector y a ese sector es el que menos derechos reconocidos tiene y que aún cuando tiene un convenio colectivo de trabajo es el que menos se respeta, ¿sí? Porque bueno, trabajadoras de casas particulares tienen un convenio colectivo, pero aún así sigue siendo muy alto el nivel de trabajadoras que no cuentan con cobertura
de obra social, que no tienen aportes jubilatorios y demás, ¿no? Además de que es un sector donde la mayoría o más de la mitad de las personas, de las mujeres que se desempeñan, cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil, con lo cual se constituyen como las trabajadoras más pobres de toda nuestra economía, ¿no? Más precarizadas, más pobres. Además, si se suman, y estos son datos también del Ministerio de Género de Economía, si se suman las trabajadoras del servicio doméstico, las de enseñanza y las de salud, nos encontramos que 4 de cada 10 mujeres ocupadas se insertan en los trabajos relacionados con las tareas del hogar y de cuidado, ¿no? También preguntémonos qué ocurre con los trabajos de reproducción social. En realidad, cuando una piensa en trabajo de cuidado o en tareas de cuidado, está pensando en un grupo de tareas que están en el interior de lo que se conoce como trabajo de reproducción social, que no es solo el trabajo que hacemos en nuestro caso, sino también el trabajo que hacemos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros espacios colectivos cercanos, ¿no? Bueno, las mujeres que participan sin salario de actividades de bien común, digamos, de ollas populares, de comedores, de asociaciones, bueno, ¿no? De ese trabajo no pago que lo realizan principalmente las mujeres y que tiene esta característica de que no es un trabajo ni valorado socialmente, es decir, nadie nos anda aplaudiendo por esas tareas que hacemos, ni un trabajo valorado económicamente, tampoco se paga, ¿no? Al contrario, los varones, por ejemplo, se insertan mayormente en los sectores asociados a la industria, la construcción y la energía. Hay otro tema, que esto también me lo anoté acá, que lo plantea el informe sobre brechas de género del Ministerio de Nación de Economía, es que, me parece interesante para que lo veamos, es que en la definición misma de trabajo, tanto en la estadística como en el diseño de las políticas públicas, se deja de lado el análisis de esas tareas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿no? No valen, no se cuentan, ni siquiera se cuentan para saber qué impacto tienen, ni siquiera se cuentan para ver cuánto tiempo le dedicamos a eso, ¿no? Si no es a partir de las encuestas de uso de tiempo, de estudios específicos que se hacen para conocer cuánto tiempo dedicamos a las tareas de cuidado, no se sabe nada de eso, y son tareas fundamentales para la vida en sociedad, o sea, es fundamental los cuidados, nadie puede vivir sin cuidados, de hecho, bueno, se habla del derecho al cuidado, ¿no? El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, todos, todas y todos necesitamos a lo largo de la vida cuidar y ser cuidados. A veces somos cuidadores, otras veces nos tiene que alguien que cuidar. Entonces, a pesar de la importancia de esa tarea para la vida misma, para que sigamos existiendo como sociedad, es algo que no está contabilizado, tenido en cuenta ni siquiera en las estadísticas o en las políticas públicas, ¿no? Y lo que hace, obviamente, este desconocimiento, esta invisibilización, es, bueno, seguir reproduciendo o ampliando la desigualdad, ¿no? Bien, entonces, no sé si alguna duda hasta acá, si no avanzo. Yo les decía, en relación al género, que es una construcción social, ¿no? Bueno, esto no significa que ya que el género es una construcción social, no significa pensar que el sexo, que es sobre lo que se asignan las representaciones de género, sea algo no construido, ¿no? O algo ahistórico, sino que, si bien durante mucho tiempo la teoría feminista hablaba, ¿no?, de esta distinción que es muy característica de la distinción naturaleza-cultura, el género como lo cultural, el sexo como lo natural, bueno, las teorías más recientes de género han planteado que es necesario también pensar al sexo como una construcción cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, les invito a que pensemos que el sexo también es algo que debe ser historizado, que debe ser pensado como construcción social y que es siempre culturalmente experimentado, ¿no? Que se nos diga al nacer que por tener vagina somos mujeres es una construcción social en sí misma, ¿sí? No es un dato anterior, o al menos esto es lo que nos invitan a pensar las teorías de género más recientes. No es un dato anterior dado que no se cuestiona. Ahora bien,
cosa que me parece interesante destacar, no sé cómo andamos de tiempo ni sé cuánto tiempo tenemos asignado, igual ya me queda poquito, les prometo que queda poquito. Sí, yo diría lo que te quede y después ya cerramos. En 5 o 10 ya cerramos y planteamos los temas de la clase que viene y listo. Bueno, entonces para ir cerrando, me gustaría también que pensemos que cuando estamos hablando de todas estas categorías de género, de sexo, identidad y todas las que vimos antes, no son ideas, cuestiones que viven personas muy lejanas, que no conocemos, ¿no? Sino que son las cosas que nos pasan cotidianamente o que tienen que ver con cosas que nos pasan cotidianamente y que no tienen que ver solamente con lo individual, ¿no? Lo característico de estas situaciones que estamos trabajando y que son traducidos en estos conceptos es que nos refieren a lo estructural, a lo social, ¿no? Entonces, les voy a traer otra definición en relación al género que da Joan Scott, que es una historiadora feminista, que escribió un artículo que se llama El género como categoría útil para el análisis histórico, y en ese texto habla de cómo el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, además de una forma primaria de relaciones de poder. Es decir, que lo que la autora nos dice es que el género tiene que ver con el poder en nuestras sociedades, ¿no? Entonces ella va construyendo cuáles son los elementos que interactúan en relación al género, y entonces nos dice que existen en todas las sociedades representaciones sociales, que son esos símbolos culturalmente disponibles que nos dicen, bueno, cómo debe ser un varón, qué es lo femenino, qué es lo considerado masculino y femenino en cada sociedad. Pero que estas representaciones sociales luego se traducen en cuerpos normativos. Y cuando pensamos en los cuerpos normativos, no solo pienso en las leyes, aunque también hablamos de las leyes, sino que también hablamos de las normas que circulan en instituciones como la familia, como la educación, como el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, estas representaciones se materializan en normas que luego operan en instituciones concretas, como esta que les mencionaba recién y que seguramente podemos encontrar muchas otras instituciones donde también se da. Entonces, estas representaciones, los conceptos normativos y las instituciones que vamos transitando nos van diciendo cómo debemos ser según este sexo asignado al nacer, pero vuelvo a recalcar, siempre estamos hablando de construcciones sociales, culturales y situadas históricamente, por lo cual son dinámicas, por lo cual son cambiantes, y que también estas construcciones dan significado a las relaciones de poder que estructuran las relaciones sociales, tanto en el ámbito simbólico, como en el plano normativo, como en el institucional, y también en nuestras propias subjetividades, ¿no? Entonces, para cerrar, necesito pensar que toda esta jerarquización y distribución desigual de poder que se da entre las personas en virtud del género, es la base de una trama de desigualdades, ¿no? Es esto la base que permite que se sigan reproduciendo una serie de desigualdades que vivimos actualmente y que en ese continuo de desigualdad se producen las violencias más extremas, como son los femicidios, los transfemicidios y los travesticidios. Es decir, les invito a que no pensemos los femicidios, las violencias más extremas como algo desanclado de todo esto que venimos trabajando, ¿no? Sino que el femicidio no es la expresión de algo individual, de un problema individual entre dos personas, no. Los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios son el resultado de una estructura, de un sistema desigual de poder que nos asignan en diferentes lugares, que habilita el ejercicio de determinadas violencias, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Rita Segato dice que estas violencias estructurales del sistema patriarcal ordenan, domestican y disciplinan a los cuerpos feminizados. Y Blas Rally, que es un autor también que trabaja sobre teorías trans, señala que este sistema se encuentra vertebrado por la división binaria y excluyente del género. Es decir, al ser binaria, esta distribución del género ha excluido históricamente a otras identidades que no se encontraban en esos casilleros, generando formas de exclusión y de violencia contra esas personas que culminan en los travesticidios y los transfemicidios, pero que
previo se puede construir un continuum de violencia que va desde la exclusión en las casas, las exclusiones en las instituciones, el no reconocimiento de derechos, la persecución policial, bueno, y una serie de situaciones. Entonces, lo que les invito a pensar es que ante esta situación lo que se vuelve urgente es la incorporación de la perspectiva de género como un proceso fundamental que tenemos que llevar adelante de manera transversal, es decir, la perspectiva de género, el enfoque de género vendría a ser como esos lentes que nos ponemos para ver lo que si no, no vemos, ya que nos permite visibilizar y tomar en consideración estas desigualdades estructurales, cómo se manifiestan y cómo afectan a las personas concretas en virtud de la identidad sexogenérica, y cómo estas normas y estas prácticas pueden tener efectos y aportar al sostenimiento, fortalecimiento de la desigualdad. Muchas veces nos encontramos con argumentos de que determinadas cuestiones son neutras al género. No existe lo neutro al género. Siempre una desde la perspectiva del género ve que aún aquellas cosas que se plantean como neutras, en esa búsqueda de neutralidad lo que hacen es reforzar o contribuir a que se sigan reproduciendo las desigualdades de género. Porque justamente no estamos viendo que esa igualdad para todos invisibiliza desigualdades específicas que viven determinadas personas, ¿no? Y ahora sí, por último, les juro que es el último párrafo que tengo anotado acá, hay otro concepto que me parece que, bueno, que también quizás lo escucharon porque está bastante en uso ahora, que es el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que los feminismos vienen trabajando desde antes de ponerle el nombre de interseccionalidad. Una construye la genealogía del concepto, va a ver que siempre hubo menciones a cómo se articulan los ejes de desigualdad, ¿no? El concepto de interseccionalidad plantea eso, cómo se articulan en las experiencias de las personas concretas diferentes clivajes de desigualdad, cómo se articula clase y género, cómo se articula clase y situación étnico-racial, cómo se articula clase, género y discapacidad. Bueno, te permite pensar que las vivencias, por ejemplo, de las violencias es distinta si sos una mujer con migrante, que si sos una mujer pobre, que si sos una persona trans. Digo, bueno, nos permite ver esas múltiples identidades que complejizan y que requieren, por eso, también de respuestas más complejas, ¿no? Este concepto es súper interesante, el de interseccionalidad, porque surgió como tal, como concepto, la primera vez que se nombró fue en 1989 por Kimberly Crenshaw, que es una activista del feminismo negro, que en el marco de una discusión concreta en un caso legal y con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión que viven las trabajadoras negras que eran explotadas por la compañía General Motors, bueno, ella buscaba en ese caso concreto, en el caso judicial, legal, destacar el hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones que tenían que ver tanto con la raza como con el género, y que la interseccionalidad no es sumar capas de desigualdad, sino articularlas, pensar que en esa articulación sean formas específicas o particulares de opresión, ¿no? Entonces, este concepto nos permite eso, ver cómo los sistemas de dominación se intersectan y tienen efectos concretos en lo económico, en lo político y lo ideológico, y cómo estas formas de dominación y desigualdad específicas que se dan en estas intersecciones también requieren de respuestas que vean esas intersecciones, ¿no? Que no nos sirven recetas generales de ante una situación de violencia hay que hacer esto o lo otro, sino que hay que pensar las especificidades, ¿no? Y lo particular de cada situación para poder dar respuestas, que vuelvo al concepto que le decía al principio, que es el concepto de situado, ¿no? Las respuestas también tienen que ser situadas según las situaciones concretas. Entonces, Kimberly en este texto en el que trabaja el concepto de interseccionalidad, que es cartografiando los márgenes, dice que la interseccionalidad revela lo que no se ve cuando estas categorías están por separadas, ¿no? La género y la de raza. Así que bueno, pensar en un enfoque transversal de género, desde también incorporando la interseccionalidad, nos permite hacer visible aquello que nos puede aparecer como naturalizado y que tiene, como les
desde el principio en efectos concretos en la vida de las personas.